Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida de nuevo al curso de Sistemas de Familia Interna. Estoy muy contenta de anunciaros que este es el último vídeo que tenemos, así que os agradezco muchísimo vuestra compañía y que hayáis llegado hasta aquí, después de este largo recorrido por la teoría en la que hemos trabajado con las partes, hemos trabajado en la consciencia, las cargas, los principios de los sistemas internos. Y en el anterior vídeo a este, lo que hemos trabajado ha sido la primera parte del tratamiento, en el que hablábamos acerca de del el protocolo de las 6 Fs para poder conocer esas partes del sistema y lograr el objetivo de armonizar el sistema completo. Ahora lo que nos toca son otras dos actividades también muy importantes para que eso suceda, que son la liberación de las cargas y el dar voz a los exiliados. También os voy a proponer, os voy a comentar determinadas disciplinas que nos ayudan mucho a conectar con el self y a lograr ese objetivo que nos hemos propuesto, ¿no? Y también hablaré acerca de la importancia de cómo tiene que ser el terapeuta. En mi caso, no solamente trabajo desde este enfoque es uno de ellos, ¿no? Y todos los enfoques que manejo, honestamente, me resultaría prácticamente imposible hacerlo si no hubiera un trabajo personal mío, ¿no? Para que trabaje desde esa conciencia, desde mi propio self y que no contamine el proceso psicoterapéutico. Así que tanto si eres psicólogo como si eres paciente, eh, bueno, pues os comento que tengáis esto muy en cuenta como paciente para ver a quién elegís y como psicólogos, pues que lo tengáis en cuenta porque si no lo habéis hecho es necesario que lo hagáis en algún momento para dar esos cuidados y ese tratamiento de calidad. Bien, como siempre, me voy a valer de una presentación, pero evidentemente podéis simplemente utilizar el audio del vídeo. Bien, pues como os comentaba, vamos a hablar de cómo se sueltan todas estas cargas. Lo primero que quería recordar es que la diferencia entre una carga personal y una por legado es que la segunda, la de por legado, no presenció el trauma que la generó. Bien, lo cual lo hace un poquito más difícil trabajarlo quizá desde esta perspectiva. También se puede trabajar, pero bueno, digamos que es más difícil en general porque no se ha presenciado. Por lo tanto, este proceso de soltar cargas no nos valdría para la segunda, para la parte de por legado. Sin embargo, para la otra sí. Entonces, bueno, lo que nos proponen estos autores para soltar las cargas es pasar por todos estos pasos, que es presenciar una situación que, que generó el trauma, una de tantas quizá, pero bueno, eh, sí, una situación que para ti sea representativa del trauma que llevas arrastrando, ¿no? De esta carga que llevas arrastrando. Reharíamos la situación de otra manera, luego os explico cómo. Pasaríamos por la fase de recuperación, la descarga precisamente de las cargas, pasaríamos por una fase de invitación y de integración. Ahora voy una por una. Presenciar, pues como os comentaba, es importante que cojamos una de las situaciones que han podido generar ese trauma, ese dolor, esa carga, y la vamos a poner en escena. Bien, aquí hablo de los exiliados, porque habitualmente bueno, son los primeros, ¿no? Es decir, los protectores están un poco a merced de los exiliados. Entonces, aunque los protectores también llevan sus propias cargas, lo que vamos a trabajar ahora es con un exiliado, con un trauma, con un malestar, con una emoción, con algo que no queremos mirar habitualmente. Entonces, lo que hacemos, como os comento, es presenciar una escena en la que esto se generó. ¿Cómo rehacemos? Bien, pues de lo que se trata aquí es de que cuando estamos presenciando la escena seguramente hay alguna situación en la que nos sentimos muy mal, muy vulnerables, o que tuvimos una emoción muy dura. Es un trauma, es una emoción intensa. Lo que vamos a hacer es que desde el self vamos a protegernos. Bien, voy paso por paso. El self, leo lo que pone en la diapo, el self hace o dice lo que el exiliado
lo que al exiliado le hubiera gustado que alguien hubiera dicho o hecho por él en esa escena, en ese momento. Lo que vamos a hacer es reescribir emocionalmente los hechos traumáticos. Ya sé que el pasado no se puede cambiar, lo sabemos, pero sí que podemos llegar a través de esto y de los siguientes pasos a integrar de una forma distinta las cosas que ocurrieran, a resignificar, darle otro significado. Lo que vamos a imaginar es que nuestra figura de apego interna, es decir, el self, lo hemos dicho en otros vídeos, lo hubiera hecho de otro modo, distinto a como lo estaban haciendo en ese momento las personas de las que esperábamos una respuesta que fuera positiva. Lo que estamos haciendo con esto es liberar a la parte de las creencias cargantes del tipo no soy querible o soy una persona vulnerable o es que no valgo para nada o bueno, hay muchísimas creencias, ¿no?, negativas que hemos podido llegar a desarrollar a través de este tipo de escenas. Es decir, si no lo sé, si, estoy pensando ahora mismo un poco así de forma espontánea, ¿no? Pero si en algún momento yo iba a llorar y mi figura de apego principal me dice, deja ya de decir esto, que esto es de niñas, ¿no? Un comentario lamentablemente bastante oído, ¿no? Yo he podido desarrollar a partir de ahí la creencia de que soy vulnerable, que soy débil y que no tengo que llorar. Se trata de qué hubiera hecho tu self ahora que sabe todo lo que sabe. Pues a lo mejor hubiera agarrado a ese niño, lo hubiera abrazado y le hubiera dicho que siento mucho por lo que estás pasando, puedes llorar y tienes derecho a descargar y a hablar sobre lo que te está haciendo daño. ¿Qué es lo que pretendemos con esto? Estamos pretendiendo legitimar a ese niño que necesitaba llorar. ¿Qué es legitimar? Algo así como darle la razón, ¿no? Como que estabas en tu derecho de llorar y no era nada malo, ¿bien? De manera que vamos a librarnos de esas creencias. Se trata de esa carga precisamente, ¿no? Porque las cargas sabemos que pueden llegar a ser tanto creencias como emociones potentes, bien, que están ahí. Entonces se trata de viendo como si la situación se hubiera gestionado de una mejor manera, yo no cargaría, no hubiera cargado desde que soy pequeño o pequeña con todo eso. Bien, eso es el rehacer. Es decir, que si en aquel momento alguien hubiera protegido a nuestra parte herida, la carga nunca se hubiera instalado. Bien, por lo tanto, se trata de comprender a ese exiliado y, bueno, y acompañarlo, ¿no?, en este proceso de recuperación. Recuperar, lo que hacemos es que el self, tu propia conciencia, vuelve al presente con esa parte exiliada. ¿Y qué es lo que hacemos? Descargar. Vamos a decidir cómo vamos a soltar las cargas y cómo nos vamos a deshacer de ellas. Las cargas pueden ser, como os comentaba anteriormente, sensaciones corporales, pueden ser creencias, pueden ser emociones y se pueden desechar de muchas maneras. A través de la visualización, a través de una obra de arte o como se nos ocurra. Podemos hacer un dibujo sobre lo que hemos vivenciado, sobre esa carga, la podemos quemar, la podemos hacer una bola y tirarla, la podemos quedárnosla porque quiero recordar cómo era esa imagen para no volver a ella, ¿no? O, bueno, para generar una consciencia y, bueno, si te sirve, pues simplemente quédate con ella o la puedes tirar, es decir, eso cada uno lo que desee hacer. Con una visualización, o sea, a lo mejor convirtiendo de una manera metafórica esas cargas en algo y librarnos de ello, tirarlo por algún sitio, por un acantilado, por un precipicio o simplemente haciéndolo desaparecer o volar al cielo. Hay muchas maneras de hacerlo. Una visualización es, bueno, yo las trabajo de que lo que hago es que preparo a la persona en una situación de relajación y después vamos guiando, ¿no?, lo que queramos visualizar. Las visualizaciones pueden tener distintos objetivos. Entonces, hay veces que podemos visualizar habiendo hablado previamente con el paciente y viendo qué imagen le gustaría ver, la cual yo guío. Hay veces que las visualizaciones no hace falta que las guiemos, porque ya están hechas y las puede hacer la propia persona sola con lo que quiere hacer. ¿Bien? Pero vamos, visualizar es eso, una situación tranquila, de relajación,
imaginarnos, no solamente lo vemos, sino que lo sentimos, sentimos el viento, los olores, el tacto, todo, ¿no? ¿Qué siento en ese momento? Es estar muy presente en una situación que nos interesa en el momento, que queremos ver, visualizar, vivir, más que ver. Una vez que esto sucede, la persona se va a sentir libre, o pretendemos realmente, ¿no? Que se sienta libre de limitaciones y creencias irracionales y dañinas que podemos también tirar, ¿no? En ese papel o de la manera que hayamos elegido. Invitamos, las cargas han dejado bastante espacio libre, ¿no? Entonces, el tema es que ha dejado de perturbar talentos que estaban ocultos y cualidades, ¿no? Por lo tanto, hay mucho más espacio para dar cabida a todas estas partes positivas. Ahora es la hora de llenar esos espacios con precisamente esos talentos y cualidades que te hacen sentir bien. La carga deja un espacio, ¿no? Es decir, la sensación de que yo no valgo, la sensación de que no soy querible, debería de cambiar. No creo que con una simple visualización y con un simple ejercicio una persona con un gran trauma sea capaz de llegar a esto. Podría ocurrir, pero digamos que el trabajo del trauma suele ser un trabajo bastante más largo, y a mí lo que me gusta hacer es utilizar distintos enfoques y distintas técnicas que nos hagan de alguna manera irnos librando poco a poco de ello. El trauma se encuentra en el cerebro emocional, y, como siempre digo, ese cerebro emocional funciona a través de la metáfora, a través de la imagen. Por lo tanto, cualquier disciplina, cualquier enfoque que nos haga mirar desde ahí va a funcionar mucho mejor que con la simple palabra, ¿vale? Luego os diré un poco muchas maneras de trabajar esto, pero también encontramos el MDR, por ejemplo, como técnica del trauma, y encontramos arteterapia, que después os comentaré. Pero bueno, esto es lo que queremos lograr, ¿no? Que una vez que nos hayamos librado de estas cargas, que invitemos a los talentos y a las cualidades a entrar en la persona, ¿vale? No vale solo con quitar lo malo, sino que también tenemos que impregnarnos de lo bueno y conocer y practicar nuestras partes buenas. Luego integramos. Los protectores ya se han quedado sin la función de apartar a los exiliados. Por lo tanto, ahora tendrán que ocupar esos nuevos roles. Se habrán liberado también de sus propias cargas y ya no tienen, que quizás sean esos miedos que estaban teniendo. Y ahora, bueno, pues ya puedes ser más tú, porque no tienes esas partes constantemente limitándote. Bueno, esto es importante, esto también lo señala Schwartz, que hay una tendencia a volver a esa carga, ¿no? Por lo tanto, la terapia que ellos establecen, una vez que se ha trabajado todo esto, se tiene que hacer un seguimiento cada mes, precisamente por eso, ¿no? Entonces, es la consciencia la que se va a encargar de poner de nuevo orden a esto. Y la meditación podría ser una práctica muy adecuada para llamar a esa conciencia y que ponga orden. Hay una cosa importante para que no nos frustremos. Después de haber hecho un trabajo de terapia importantísimo y buenísimo, es común que volvamos a tener una tendencia a volver donde estábamos. Pero ya nunca va a ser lo mismo, porque ya tengo esa conciencia que puede otra vez hacer que vuelvas a tu centro, que vuelvas a donde quieras estar. Y cuando se ha finalizado la terapia, hay veces que bastan 2 sesiones, 3 sesiones para volver a reestructurar y volver a estar donde lo habíamos dejado. Bien, pero sí que es cierto que hay ciertas tendencias a volver. Son muchos años, ¿no? Con cargas y muchos años con esas subpersonalidades, ¿no? Pero bueno, se sigue trabajando y ya está. Bueno, saco esas 2 imágenes, ¿no? De nuevo, esa manifestación pacífica y una manifestación que no lo es, ¿no? ¿Por qué? Pues bueno, pues porque cuando los exiliados tienen voz y son escuchados, validados y comprendidos por el self, suelen representar una menor amenaza para todo el sistema. Por lo tanto, los protectores se van a relajar y vamos a contribuir a esa armonía del sistema que queremos lograr. Bien, como siempre, ayudamos a los exiliados a tener una buena relación con el self. ¿Para qué? Pues para promover su propio bienestar, que no haya temas tabúes, que yo ya pueda hablar de esto sin que me abrume
igual me sigue poniendo triste, pero ya no me abruma, ¿no? Y a los protectores para que comprueben que la expresión sana de los exiliados ayuda al sistema, por lo que pueden adoptar otros roles menos extremos, eh, menos sobreprotectores, ¿no? Y que podamos también sacar esa parte sin que tengamos tanto miedo, ¿no? Bueno, pues aquí os presento algunas de las disciplinas, técnicas, arte-terapia. Arte-terapia, yo soy arte-terapeuta, tengo un máster en ello y arte-terapia a lo largo de mi práctica profesional, sobre todo he trabajado mucho en grupo y creo que genera, es increíble, ¿no? Esa integración, cómo se hace, se empieza por una imagen, se habla sobre la imagen y es el hablar sobre ello lo que genera solo, de una manera increíble, una integración en el cerebro. Es como si nuestro cerebro emocional estuviera pintando esta obra. En otro momento os haré una pequeña formación, si queréis, acerca de arte terapia, porque es una disciplina maravillosa que tiene su propio cuerpo profesional en Inglaterra, Estados Unidos y otros países, y que, bueno, en España todavía es verdad que no está reconocido como una profesión sanitaria, pero sí en otros muchos países, ¿no? Entonces, arte terapia, ya os comento, tanto en grupo como individual, despierta cosas que, hablando de que desde la palabra hubiera sido prácticamente imposible acceder a ello. Tenemos la técnica de la silla vacía, ahí podemos colocar a nuestras partes para hablar con ellas. Y el psicodrama, maravilloso también, para imaginarnos que esas partes están ahí, que puedo hablar con ellas y cómo me responderían esas partes, ¿no? Psicodrama también es una disciplina, a mí me encanta, hay muchas técnicas de psicodrama y bueno, también ayuda mucho o sea, se puede utilizar todo este proceso terapéutico que venimos explicando con técnicas de este estilo. Bien, lo que nos proponen estos autores es como 3 situaciones metafóricas para poder trabajar bien con nuestras partes. Una de ellas sería la habitación vacía. Aquí lo que hacemos es poner a una parte, en esa habitación la aislamos del resto de la mente y es el self el que hablaría con esa parte. Bueno, pues de alguna manera para darle ese protagonismo, esa parte focalizada de la que hablábamos con anterioridad y para que no haya interferencias por parte de otros sistemas. Es el meterte en esa situación por completo, el meterte realmente en la metáfora, lo que va a hacer que realmente podamos conectar con esa parte. También tenemos mapas en los que podemos poner en cada país cuáles son esas partes, qué países están en guerra, qué países están en paz, cuáles están aliados, etcétera, etcétera, ¿no? Es bastante visual el verlo ahí. Y también tenemos la mesa de reuniones. Bueno, esto también lo he trabajado con algunos de mis pacientes y lo que hacemos es situar a las partes en cada silla y vamos a hacer un debate entre ellas, ¿no? Esto, como os comentaba, se puede hacer desde la comunicación, desde el acceso directo o desde la comunicación interna que os explicaba en el anterior vídeo. Y luego otras partes que nada tienen que ver con la terapia, no que nada tienen que ver mucho, pero me refiero que no se hace justamente en terapia. Bueno, el mindfulness evidentemente sí, pero el yoga es una práctica que nos genera una conciencia corporal muy importante y nos puede llegar a desatar muchas emociones y nos ayuda a tener mayor equilibrio. Hay muchos tipos de yoga, ¿vale? Entonces está este yoga que es más físico, pero también lo hay que tiene que ver mucho con la meditación. También los deportes en general nos ayuda. Cualquier práctica en el que tengamos cierta estimulación bilateral nos va a ayudar. Los paseos son muy esclarecedores y evidentemente mindfulness, meditación, que nos hace entrar en contacto directo con nuestra propia conciencia. Como os comentaba, la importancia del psicoterapeuta, de la psicoterapeuta, el vínculo creado con todas las partes de la persona es lo que permite abrir el melón. Entonces, si no hay confianza, el sistema interno se cierra en banda y no colabora. Es decir, estamos hablando de cosas muy, muy íntimas. Se sabe, y hoy en día está en el Colegio de Psicólogos de Madrid publicado, que el vínculo es prácticamente lo que genera el 80% del beneficio de una terapia. Si no hay buen vínculo, no me fío de mi psicoterapeuta, por lo tanto, me puedes ofrecer 40.000 técnicas que no me van a valer. Incluso de repente puedo sentirme, ¿no?, en algún tipo
de técnica que sea más metafórica, podría llegar a sentirme incluso un poquito ridículo. No todas las personas, pero algunas sí que podrían tener. Si hay confianza, no te vas a sentir así, ¿no? Porque te fías de tu guía y accedes, ¿no? Si mi terapeuta cree que es bueno, yo me fío, ¿no? Porque hasta que no lo pruebas muchas veces no terminas de conectar con que eso te puede ayudar. Pero si te fías de la persona, das ese primer paso y luego ya entras dentro, ¿no? El vínculo es lo que sana, eso está clarísimo. Bien, es importante además que el psicoterapeuta, como decíamos antes y que volveré a repetir siempre, que tenga trabajadas sus propias partes para que no interactúen con las del paciente. Tiene que intervenir desde su propio self, no desde sus partes, para sentir hacia, no sentir con. Y para trabajar un bombero, como bien hemos dicho, lo que tenemos que hacer es trabajar el sistema entero. Bueno, pues ese es el manual en el que he sacado pues, gran parte de la información que os he expuesto. Me parece un manual fantástico para psicoterapeutas, no tanto para pacientes, porque bueno, sí que es cierto que es un manual dirigido a personas que ya saben un poco del tema, ¿no? Pero vamos, todos estáis invitados si lo queréis, si queréis profundizar. Este libro es maravilloso. Bien, y aquí tenemos pues a los autores que son Richard Schwartz y Marta Suisi, que bueno, gracias a ellos pues tenemos toda esta teoría y esta posibilidad de tratamiento. A mí honestamente me considero multienfoque porque considero que cada persona necesita lo suyo y cada momento de la persona necesita también lo suyo, ¿no? Entonces es eso, por lo que me he formado en distintos enfoques que aplico según las necesidades que van viniendo. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarme, de verdad. Muchas gracias. Para mí es muy importante que después de todo este trabajo que he elaborado, que haya alguien detrás de la pantalla. Así que gracias de nuevo. Como ya sabéis, mi página web es www.psicovivere.com y mi email es laura.bazan.psicología@gmail.com. Bien, pues si os ha gustado, seguidme en mi canal, seguramente haga otras formaciones y os explique, bueno, pues otras cosas que seguramente que sean interesantes para vosotros. Así que nada, nos vemos en los siguientes vídeos, que tengáis muy buen día y que tengáis, bueno, feliz día no, feliz vida. Hasta luego.